Cuando el instante no basta, el análisis se encuentra con la realidad. Esto es Minuto a Minuto, más allá de la noticia, por Radio Monumental. Las 2:35 de la tarde. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Minuto, nuestro programa de análisis y entrevistas. Hoy en su especial de lunes, que le hemos denominado Radiografía Nacional, donde hacemos un repaso de cómo está la situación en un tema en particular. Intentamos en el segundo bloque del programa generar consejos y también puntos de atención importantes para quien será el nuevo presidente de la República a partir del 8 de mayo del próximo año. Hoy hablaremos de política exterior, un tema que ha estado coyunturalmente, eso sí, en la picota durante esta administración. Nos acompaña hoy don Constantino Urcullo, analista internacional de Noticia Monumental ya de muchísimos años, y don Bernie House, ex canciller de la República entre 1980 y el 82 y luego entre el 90 y el 94. Hablaremos con ellos, no sin antes, como hacemos siempre en este ejercicio de lunes, vamos a escuchar un reportaje que preparó Noticia Monumental sobre cuál es la política exterior que está en este instante, cómo está la política exterior y además cuáles son los problemas principales a atender y los retos a atender en este tema. Vamos con el reportaje de 5 minutos y volvemos con nuestros invitados. Escuchamos el reportaje del periodista Alexander Rivera. Minuto a Minuto, más allá de la noticia, por Radio Monumental. Cada quien decide la imagen que quiere proyectar fuera de casa y las personas con las que quiere relacionarse, de acuerdo a sus intereses, valores y principios. Así, por ejemplo, un país escoge su política exterior, esa conducta externa del Estado, formulada en el ámbito doméstico e implementada en el internacional. En Costa Rica, históricamente la política exterior ha respondido a la agenda que formula el gobierno de turno. Cada administración prioriza principios y establece lineamientos, aunque basados más en sus percepciones e intereses particulares que en la visión estratégica del país en el largo plazo. Así lo dice el último informe del Estado de la Nación. Esto ocurre en parte porque no hay una estrategia nacional y los problemas con Nicaragua han concentrado a muchas administraciones y la de la presidenta Laura Chinchilla no es la excepción. Nosotros podríamos considerar, dadas las circunstancias y que este es un tema que no ha sido debatido en la Corte, podríamos considerar llevar el caso. Presidente Ortega, no permitiremos que su irresponsabilidad separe a nuestros pueblos. No caeremos en sus provocaciones, pero tampoco seremos que los nicaragüenses nos roban 151 kilómetros cuadrados de territorio costarricense y no sabemos qué va a pasar en La Haya. Esperamos ganar, pero de todas maneras fue una insensatez haberle dado ese permiso. ¿Cuáles retos debe enfrentar el próximo presidente en cuanto al manejo de la política exterior? El ministro de Relaciones Exteriores, Enrique Castillo, considera que es Nicaragua. Y aunque no nos guste, el principal reto para el próximo gobernante es Nicaragua. Sigue siendo Nicaragua y seguirá siendo Nicaragua. Desgraciadamente no depende de nosotros, sino de la actitud expansionista y prepotente de Nicaragua. Y eso nos lo impone Nicaragua a nosotros y tenemos que ponerle atención porque no vamos a bajar la guardia y yo no creo que ningún próximo presidente, ningún próximo gobierno vaya a bajar la guardia, porque en eso va la soberanía, la integridad territorial, la sobrevivencia del país y el bienestar de nuestro pueblo. El ex canciller Bernie House, que estuvo durante la administración de Rafael Ángel Calderón Fournier, concuerda con Castillo, pero considera como primordiales el mantenimiento de la paz y la promoción de la democracia ante la comunidad internacional. Naturalmente que la defensa de nuestra soberanía, de los intereses soberanos de nuestro país, es punto medular de la política exterior. Yo siento que cuando hablamos de paz tenemos que hablar de un concepto amplio y también en ese mismo sentido, en ese concepto amplio está incluida la defensa de nuestra soberanía. Naturalmente que el próximo canciller, el próximo gobierno tiene que trabajar en este sentido. Yo espero firmemente que el diálogo y el contacto y además los instrumentos internacionales ayuden para que esta amenaza por parte del señor Ortega sea pasajera. Sino para entender de una vez por todas que Nicaragua ha sido víctima de despojo de sus territorios por políticas expansionistas de naciones. Le queda muy mal a
al presidente Ortega ponerse en papel de víctima. El pueblo de Nicaragua apoya al presidente Ortega en todas las posiciones que tiene como gobernante en cuanto a los conflictos de límites. La analista internacional Nuria Marín considera que el próximo gobierno debe repensar un nuevo modelo de relaciones con Centroamérica. Justamente el tema de las relaciones de Centroamérica no debe de concentrarse exclusivamente a los conflictos que tenemos con Nicaragua. Las relaciones con Centroamérica, estamos hablando de el segundo o tercer socio comercial de los costarricenses, y entonces se ha sobredimensionado los conflictos que tenemos con Nicaragua, y hemos olvidado la importancia de las relaciones con otros hermanos centroamericanos, incluido también Panamá y República Dominicana, que han sido socios estratégicos de la región. Por su parte, el analista Vladimir de la Cruz cree que el próximo presidente debe crear una política exterior acorde a la política de paz, antimilitarista y en favor de los derechos humanos, como lo ha hecho el país en los últimos años. La visión hacia Centroamérica, que es primero nuestros vecinos, Panamá y Nicaragua, que es una política exterior que tiene que manejarse siempre con pinzas, porque son nuestras fronteras y nuestros vecinos, son nuestros hermanos inmediatos. El segundo ámbito es Centroamérica, como un ambiente más amplio, como un espacio más amplio. Formamos parte de la Secretaría Centroamericana, de la Integración Centroamericana, que hoy juega un papel enorme Costa Rica. De la Cruz también considera que el país debe ver los escenarios extracontinentales como China y la Comunidad Europea. Desde fortalecer la paz, los derechos humanos y la posición del país en materia ambiental, hasta mejorar las relaciones con Nicaragua, son parte de las tareas nada fáciles para el próximo presidente en cuanto a la gestión exterior, informó Alexander Rivera González, edición José Pablo Díaz Sandí, bajo la dirección de Randall Rivera Vargas. Minuto a minuto, más allá de la noticia, por Radio Monumental. Son las 2:42. Escuchábamos así el reportaje de nuestro compañero Alexander Rivera sobre política exterior, la situación que evidentemente ha coyunturalmente arrastrado a este gobierno en el tema con Nicaragua, pero bueno, es hora de preguntarle a nuestros invitados, don Constantino Urcullo y don Bernie House. Don Constantino, gracias por estar aquí y buenas tardes. Partiendo de la situación en este instante en política exterior, ¿cómo ve la cosa? ¿Qué tal? Bueno, muy buenas tardes, Randall, gracias por la invitación. Mire, yo debo decirle que a mí me parece que no hay que sobredimensionar el conflicto con Nicaragua. Es un conflicto, pero es un conflicto al que estamos acostumbrados desde ya casi un siglo y medio, ¿verdad? Ya bien lo decía un expresidente costarricense que había tres estaciones en Costa Rica, la lluviosa, la seca y la de conflictos con Nicaragua, y esos conflictos provienen no exclusivamente de las tonterías que dice Daniel Ortega hoy en día, sino también de que Nicaragua es un estado que no se ha terminado de constituir, es un estado frágil, y entonces busca siempre un enemigo externo, sea Colombia, Honduras, Costa Rica o El Salvador, para poder lograr cierto grado de unidad nacional. En ese sentido, yo creo que hay que entender eso claramente en el conflicto con Nicaragua y entender que ellos tienen ahí una herida en su protoego nacional, y es de que tal vez algunos recuerden, y esto no tiene que ver con Guanacaste, aunque Guanacaste va en el asunto, pero la provincia que inicialmente existió en la capitanía era la provincia de Nicaragua y Costa Rica. Si seguimos la argumentación de Ortega, Nicaragua podría reclamar Costa Rica entera. Ellos nunca han aceptado que Costa Rica se separó de esa división colonial de hace ya casi 2 siglos, y que es independiente y que no depende de la capital colonial en León. Y se han transmitido de generación en generación eso para mantenerse calientes con relación a ese tema. Pero dicho esto, yo diría que Costa Rica, además de tener que ocuparse de ese conflicto que es inevitable, en cierto sentido, tiene que ocuparse de otros temas. Es decir, a mí me parece que el tema del Pacífico, de la relación con Asia, la Alianza para el Pacífico, de la que ya hemos pasado a ser candidatos con Colombia, el Perú,
Chile y México. Creo que eso es un tema muy importante para nuestro país, las relaciones con China, mantener buenas relaciones con la Unión Europea y con los Estados Unidos, amigos tradicionales, y desde luego el entorno centroamericano, que es un entorno donde nosotros exportamos, y las industrias que exportan son industrias que emplean gran mano de obra costarricense, y además de que se avisoran algunos conflictos en Centroamérica. Por ejemplo, yo pienso en la elección que se viene en Honduras, donde el ambiente de polarización es creciente y podrían presentarse situaciones como las que se presentaron con el golpe de Estado del 2009. Eso para hacerle un recorrido global, y creo que esos son los retos que va a tener el próximo gobierno y el próximo ministro de Relaciones Exteriores. Y el tema nicaragüense, para terminar y cerrando, creo que es un tema que hay que equilibrarlo. Hay que ser firmes, por un lado, pero no exacerbar los ánimos, porque es una situación de vecindad difícil con la que tendremos que caminar hasta tanto Nicaragua no se constituya como un Estado de verdad. Don Bernie House, ex canciller de la República entre el 80 y el 82, una época bastante conflictiva, y entre 1990 y 94. Don Bernie, ¿qué le parece? ¿Cómo está el tema de política exterior en este instante? Y gracias por estar aquí, por supuesto. Muchas gracias Randall, por esta oportunidad de conversar sobre Nicaragua y sobre política exterior en general. Sí es cierto, esa época 80-82, especialmente 80-82, fue una época muy difícil en Centroamérica, y yo pienso que también se aprendieron muchas lecciones que tenemos que tener en cuenta. Yo coincido en que no se debe sobreestimar lo que dice el señor Ortega, pero tampoco debemos menospreciarlo, no debemos ignorarlo. Creo que es importante tener en cuenta que las primeras obligaciones del gobierno es vigilar, cuidar la soberanía del Estado. Y hay una amenaza por parte de un dictador, por parte de un hombre que pueden ser solo palabras. Ojalá, muchos dicen eso, pero también puede haber algo detrás de ello. Ya lo vimos en Calero, ya vimos que él está dispuesto a cualquier cosa que le sirva como instrumento para promoverse en la política interna de su país, y esa es una viejísima receta: recurrir a ataques exteriores, a acciones en el mundo internacional, principalmente con los vecinos y tradicionalmente con nuestro país, con Costa Rica. Así es que yo pienso que hay que tener cuidado, y pienso que nuestra acción debe realizarse tanto en el campo plenamente jurídico, como es recurrir, y lo ha hecho el gobierno de la República, recurrir a los organismos internacionales, a la Corte Internacional de Justicia, a las Naciones Unidas, Consejo de Seguridad, Asamblea General, pero con absolutamente conciencia en este último punto en cuanto a Consejo de Seguridad y Asamblea General, de que es la posibilidad de un conflicto. No es que el conflicto existe, sino ha sido mencionado. Yo pienso que hay más cosas que hacer. No he visto al menos una actitud muy coordinada frente a nuestros países, o a los países amigos de nuestro país, en el sentido de reuniones regulares con los diplomáticos acreditados en Costa Rica, y igualmente las instrucciones que se deben girar a nuestro servicio exterior. Lo que se puede hacer en el ámbito, en estos momentos, en estos instantes donde solo hay una amenaza, en el ámbito internacional se ha hecho. Creo que también debiéramos tener presente la política. Disculpe. No se preocupe. No se preocupe, a mí cuando les escucho hablar de Nicaragua me da la impresión de que Guanacaste es a Nicaragua lo que Juan Santamaría fue en Costa Rica en el siglo XIX, es decir, el elemento mediante el cual el Estado logra una identificación de su población, ¿verdad? Digamos, en el siglo XIX surge la figura primero de Juan Mora Porras y después de Juan Santamaría sobre el héroe nacional alrededor del cual se agrupaba la costarriqueñidad, digamos. Y en Nicaragua, cada vez que hay un conflicto de legitimidad interna, y surge el tema de Río San Juan o Guanacaste. Pero yo quería, hoy hubo una interrupción, quería señalarle que también es importante, considero yo, que busquemos cierto apoyo político en el marco de nuestros amigos a nivel internacional.
Ahora, enorme error, y eso lo decía ya Constantino, enorme error sería pensar que toda nuestra política exterior es eso, es nuestras relaciones con Nicaragua y la respuesta al peligro de las manifestaciones de ese dictador. Hay una constante, Randall, hay una constante en la política exterior costarricense, y yo creo que debemos estar orgullosos de ello, en el sentido de que la defensa de los derechos humanos, la acción en favor de la democracia, en favor de la paz, y en los últimos años la búsqueda de lucha de protección al medio ambiente, la lucha contra el narcotráfico, son aspectos de mucha importancia y que deben enfocar, deben guiar, deben constituir la guía, ser la guía de la acción de un nuevo gobierno en materia de la política exterior. Costa Rica tiene, y a pesar de ser un país muy pequeño, tiene un gran prestigio internacional, y eso puede ser utilizado. Y yo veo también otro ámbito donde podemos trabajar, no sé si coinciden conmigo, si Constantino coincide, el hecho de que este país, a partir de don Juan Mora Fernández, se dedicara a la vía a promover la vía de la educación del pueblo. Aquí hay gente, muchachos muy valiosos que deben y que pueden actuar a nivel internacional, ocupando posiciones internacionales, lo cual definitivamente es una vía de acción importante para nuestro país. Esto, para terminar, no quiero extenderme demasiado, esto demanda naturalmente el que el Servicio Exterior costarricense encuentre apoyo muy fuerte del Estado en el sentido de su profesionalidad, y su desarrollo, su acción es de vital importancia para que esa política exterior de nuestro país sea una realidad en el ámbito internacional. Por supuesto que a uno le ha parecido que en los últimos años la política exterior gira alrededor de Nicaragua, ¿verdad? Sin embargo, Nicaragua nos ha permitido ver algunas fragilidades más grandes que la mera relación con ellos. Y es, por ejemplo, cuando uno va a la OEA, ¿verdad? Cuando Costa Rica acude a la OEA por el tema de Nicaragua, entonces podemos ver el peso relativo que tiene Costa Rica en la OEA, y sobre todo la configuración de un órgano que para muchos ningunea a las grandes potencias, digamos, que le podrían dar más peso, como es Estados Unidos y Canadá, pero después surge el CELAC, ¿verdad?, como una idea para contrarrestar de alguna forma la fragilidad que ha demostrado la OEA. Surge UNASUR, digamos, en medio de un exacerbado populismo sudamericano en algunos países, y entonces la configuración de lo que nos permite vivir Nicaragua, más allá, digamos, del mero conflicto, es muy interesante, digamos. No sé si don Constantino... Sí, claro, usted lleva razón en esto. Mire, es que nos tenemos que acostumbrar a vivir en un contexto internacional en que ya la polaridad de la Guerra Fría acabó, y hoy vivimos una bipolaridad. ¿Qué quiero decir con esto? Mire, mientras hubo Guerra Fría en la región, los conflictos en el marco del TIAR, el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, eran arbitrados en la OEA diplomáticamente, y cuando se presentaban situaciones bélicas, los Estados Unidos intervenía más o menos abiertamente. Fue el caso, por ejemplo, de la intervención norteamericana cuando Somoza invadió Costa Rica en el 55. ¿Qué sucedió ahí? Yo todavía recuerdo, estando niño, la aviación de Somoza bombardeó San José. Al día siguiente los Estados Unidos le alquilaron por $1 simbólico, le vendieron por $1 simbólico 2 aviones más o menos modernos al gobierno de Costa Rica, y la invasión de Somoza terminó antes de Liberia. Eso ya no ocurre. Es decir, esperar una respuesta de la OEA dividida por una línea de fractura, que es países del ALBA, países no del ALBA, un sistema de político latinoamericano dividido también entre un grupo de países que logró que todos aprobaran el CELAC, Confederación de Estados de Latinoamérica y el Caribe, que es una competencia a la OEA. ¿Por qué? Porque funcionará al margen de la participación de los Estados Unidos y el Canadá. Entonces hay un aumento del margen de maniobra de los estados latinoamericanos frente a los Estados Unidos. ¿Qué quiere decir esto en concreto en el caso de ese conflicto con Nicaragua?
que si nosotros llevamos ese conflicto a la OEA, vamos a ver que se va a repetir esa línea de fractura. Los países del ALBA van a apoyar a Nicaragua, los países que no están con el ALBA van a apoyar a Costa Rica, pero entonces no podremos tener resoluciones unánimes o las mayorías serán mucho más débiles. Entonces Costa Rica tiene que aprender a manejarse en un mundo de esa manera, además a manejarse en un mundo a nivel global, donde la multipolaridad se ha enseñoreado. O sea, usted tiene la China, tiene poder de veto en el Consejo de Seguridad, por eso la relación con China es muy importante para nosotros en este momento. Rusia tiene poder de veto, pero Rusia está apostando a Nicaragua en este momento. Hay una relación intensa entre el señor Ortega y los rusos. Ese mundo multipolar se refleja ahí. Nosotros tendríamos que cultivar a otros actores en ese escenario internacional, como por ejemplo el Brasil, que es una potencia emergente en el marco del BRIC, la India. Hemos abierto relaciones diplomáticas con la India, lo cual es excelente, pero hay que cultivar esa relación diplomática, Sudáfrica, etcétera. El mundo internacional está trastocado, entonces cualquier gestión diplomática tiene que tener en cuenta ese paisaje de las relaciones internacionales, que no es el mismo del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca o del esperar la intervención benévola y espontánea de los Estados Unidos en los conflictos. Los Estados Unidos no se van a pelear con Nicaragua por los kilómetros de la isla Calero. Eso nos debe quedar claro. Probablemente si Daniel Ortega se le ocurre meterse en el Guanacaste profundamente, ahí sí se van a pelear con Daniel Ortega. Pero entonces en ese espacio es donde tenemos que aprender a movernos. ¿Domer? Sí, no, eso es cierto, y es en realidad triste y hasta preocupante el hecho de que la OEA no puede dar las respuestas que nosotros esperaríamos a una verdadera crisis entre Nicaragua y Costa Rica. Es correcto el haber acudido a la OEA y presentar nuestras preocupaciones ante estas aseveraciones del dictador Ortega. ¿Esto por qué es correcto? Porque bueno, así nos obliga la carta de la Organización de Estados Americanos. Pero ahí no vamos a lograr nada. El quebrado que hay, la diferencia, la distancia que hay de un grupo frente al otro, nunca podrá dar resultados absolutamente de acuerdo a lo que nosotros esperamos. Pero no, esto no es de ahora, esto viene ya generándose de hace bastante tiempo. Mire, yo a veces me pongo a preguntar qué podría hacerse en el momento de una real acción bélica del señor Ortega. En los años 78, siempre 78, 79, Somoza también amenazó con invadir Costa Rica y hasta amenazó con bombardear el Teatro Nacional, curiosamente expresión de nuestra cultura, y la represa del Arenal, nuestra economía. Bueno, el hecho es que en aquel momento, y conscientes, que ahora lo tenemos que estar igualmente, de la lentitud de acción de los organismos internacionales, regionales y universales, a mí me tocó como viceministro viajar a Venezuela a buscar un apoyo de asistencia bilateral. Nosotros asistíamos a Venezuela, pero Venezuela a Costa Rica. Había un amigo ahí, era otros tiempos naturalmente, en Venezuela, y ese convenio se firmó y pocos días después aterrizaron aviones de Venezuela. Dos Canberras. Y Somoza se puso a temblar y se terminaron las amenazas. Eso es importante. Nadie quiere guerra, nadie quiere confrontaciones, pero sí tenemos que defender los intereses nacionales. Bueno, pero Colombia es muy amigo. Cuando usted pone esa idea, se me ocurre Colombia. Colombia podría ser. Otro país, naturalmente, que debemos descartar, yo pienso los Estados Unidos, porque eso no vendría caso, pero Canadá. Pienso yo que un país con la comunión democrática de Canadá y las simpatías y las relaciones que existen entre Canadá y nuestro país podría ser. Colombia. Pueden haber otros. Pero la situación es mucho más difícil ahora que hace 20 años.
Y yo creo que sí, que es importante que Costa Rica cultive relaciones a nivel internacional en el mundo globalizado que tenemos hoy en día. No que vengan a sustituir la OEA, pero sí que nos sirvan de apoyo en las acciones estas que mencionábamos antes, en las constantes que debe buscar el país. ¿Y con quién? Bueno, exactamente con la Unión Europea. Yo creo que China, la India, ya han sido mencionados varios países que pueden servirle al país y que están interesados en esa promoción de la democracia en el caso de China no precisamente de las fronteras sí, para afuera, pero sí promover contactos a sus amigos de amistad, a sus amigos, contactos de amistad en este continente. Yo no le tengo mucha, yo no sé, si vos lo tenés, el CELAC me parece que es algo así como, es que apenas acaba de surgir, si nació en el 2010, sí. y si esto va a sustituir la Organización de Estados Americanos, no, todavía no. Hay que verlo, hay que dar tiempo. Y la organización viene renqueando y está mal, por eso nosotros sí, ¿qué nos queda? Naciones Unidas, pero Naciones Unidas con Siria, el problema de Siria enfrente, con otros enormes problemas. ¿Actuará la Corte Internacional de Justicia correctamente en el momento y con la velocidad indicada para que el Consejo de Seguridad pueda dar una respuesta que es muy difícil que lo haga? Tenemos que tener apoyos bilaterales de asistencia internacional para poder dejar de lado. Esto implica una gran acción diplomática en muy diversos planos, que debe organizarse, ¿verdad? Es decir, no es nada más de ocurrencias. Y sobre todo implica también, Randall, la exclusión de alguna solución que andan planteando por ahí algunos loquitos, que es la formación de un ejército en Costa Rica. La formación de un ejército en Costa Rica, primero, no nos va a solucionar el problema con Nicaragua. Y si formamos un ejército y estalla una guerra, las consecuencias para la economía serían tremendas. Nada más piense usted en el impacto que tendría sobre el turismo. Los primeros balazos que se crucen en una frontera, aunque sea en el río San Juan o en la isla Calero, ¿qué va a informar la prensa internacional? Guerra en Costa Rica y Nicaragua. ¿Usted cree que alguno de los 2 millones de turistas que vienen al año a Costa Rica van a querer venir? Entonces, por eso el país no debe apoyarse sobre una estructura militar, sino sobre una actitud firme de confrontación política con el régimen orteguista. Y por otro lado, el país debe apoyarse en la construcción de alianzas diplomáticas múltiples de muy diversa manera. Por eso el próximo gobierno tiene que tener una diplomacia muy activa. Es decir, yo recuerdo, tal vez vos lo recordás, Bern, en la época de Monge, cuando hubo grandes conflictos con el régimen sandinista, el presidente Monge hizo un movimiento buenísimo, la Misión Verdad. Se mandó un grupo y él fue también a explicar la situación a Europa y a otros países y explicaron cuál era el conflicto que existía entre nuestro país y los sandinistas. Esa acción tiene que ser muy intensa, pero no es de palabras altisonantes, de que los enemigos orteguistas, no. A veces funciona aquello, el viejo dicho campesino costarricense, apriete y sonríe, ¿verdad? Y yo creo que en eso debe consistir nuestra diplomacia en este tema. Claro. Bueno, vamos a hacer una pausa comercial muy breve, regresamos con más de Minuto a Minuto. Una realidad compleja exige un análisis profundo. Esto es Minuto a Minuto, más allá de la noticia. Minuto a Minuto, más allá de la noticia, por Radio Monumental. Son las 3:07 de la tarde. Estamos hablando sobre política internacional, los retos para el próximo gobierno. Nos acompaña don Constantino Urcullo, analista internacional, y don Bernie Haus, ex canciller de la República. Don Bern, hablaba don Constantino de un hecho muy interesante que se dio en la época de Luis Alberto Monge, que fue la Misión Verdad, donde él, en lo personal, viaja a Europa a explicarle a un montón de países qué es lo que está pasando con Nicaragua. A mí me parece que eso es un ejemplo del pasado excelente, algo que nosotros podíamos retomar y deberíamos retomar en estos momentos. Eso que se mencionaba ahora también en cuanto a que hay gente que piensa
en la posibilidad de crear un ejército o algo así. Eso es la tontera más estúpida que puede uno imaginarse. Si la mayor fuerza que tiene nuestro país, el arma más fuerte que tiene el país, es no tener ejército. En ese sentido, bueno, el daño sería enorme el siquiera tener un mínimo ejército que pueda enfrentarse o que debiera enfrentarse a las amenazas del dictador de Nicaragua. Yo creo que la misión verdad o algo similar a ello, que podría ser acción de nuestros diplomáticos en el extranjero, pero se vería mucho mejor en esa forma, en cuanto a que personalidades de gobierno o personalidades de la sociedad costarricense viajaran a diferentes puntos, países claves, informando concretamente, claramente, de qué es lo que se trata, qué es lo que significa el pasado en el sentido de Guanacaste y cuáles son las pretensiones de Ortega. Es decir, la manifestación absolutamente clara. Si es que sobre esto no hay discusión, desde el punto de vista jurídico es absolutamente ridículo siquiera darle un ápice de credibilidad a las pretensiones de Ortega, pero esto tiene que llevarse muy claramente a diferentes países en el mundo, ¿no te parece, Tino? Que en una forma como fue la misión verdad en aquellos tiempos. Y esto no es un gran costo, es una cuestión de urgencia. De fijo cuesta menos que el juicio en Haya, muchísimo menos. Y mucho menos que comprarse un avión armado o un tanque, ¿verdad? Sí, la verdad es que cuando hablan de este tema yo pienso, por ejemplo, en los expresidentes, porque hay dos en particular, expresidentes de la República, que tienen bastante prestigio internacional. Por un lado, y no hay que olvidarse, Miguel Ángel Rodríguez pudo haber enfrentado el caso Izalcatel, está absuelto en los tribunales de justicia, pero fue secretario general de la OEA. Vamos, ahí hay una figura de peso para hacer de conocimiento a los demás países del continente lo que está pasando. Claro. Y por supuesto Oscar Arias, claro, por el otro lado. Ahora, ahí hay un tema que inmediato en todo este marco, Randall, que es muy importante. Por ejemplo, que yo no sé si la Cancillería ha trabajado ese tema, pero bueno, Rusia está armando a Nicaragua, eso es muy claro, y Rusia mantiene relaciones diplomáticas con Costa Rica. Sí, Costa Rica debería enviar ante el gobierno ruso un enviado y decirles: miren, señores, nosotros hemos sido amigos de ustedes, tenemos relaciones diplomáticas normales, ustedes están creando un desequilibrio en las fuerzas militares en la región al armar con 6 patrulleras al régimen de Nicaragua, y nosotros, eso nos inquieta, y ustedes los instamos a que echen marcha atrás en ese tema. Eso es labor diplomática normal. Yo no sé si se habrá hecho, pero bueno, yo, si tuviera la potestad de hacerlo, sería una de las cosas inmediatas que haría a ese respecto. Rusia deje de hacer eso. Ahora, el otro gran tema que yo creo que todos los ministros de Relaciones Exteriores lo han hecho, y es en situaciones de crisis convocar a el mayor número de fuerzas de la sociedad civil y de los ex cancilleres. Es decir, yo recuerdo en el año 98, en el periodo 98-2002, que hubo problemas, esta vez no con Ortega, sino con el famoso gordo alemán. El ministro de Relaciones Exteriores, don Roberto Rojas, convocó a todos los ministros, exministros de Relaciones Exteriores, les solicitó su consejo, convocó a los jefes de fracción, les solicitó su consejo. Esto es algo que yo no lo he visto hacer en esta fase del conflicto. Solo los ex cancilleres, ¿no? Eso es de gran urgencia, de gran importancia, porque yo pienso que debiera haber un grupo de personas con experiencia y con capacidad, con preparación, que puedan asesorar y que ayuden a la Cancillería y a la misma presidencia en la toma de decisiones. Mire, si estamos hablando aquí, yo no sé si la misión verdad ya has pasado por la mente del gobierno, pero sencillamente enfocando la problemática, hablamos ya de una sugerencia concreta. Yo pienso también que es importante que un grupo de personas, y no solo los ex cancilleres,
puede ser un grupo de cancilleres, aquellos que tengan la posibilidad de prestar su apoyo, y también de técnicos, de personas que conocen de política exterior en el país, que estén permanentemente al servicio de la Cancillería, no como empleados permanentes, sí, pero sí que cuando se les convoca puedan dar sus sugerencias y sus recomendaciones a la Cancillería y a la Presidencia. Luego, el actuar frente a Rusia en una misión de más alto nivel, creo que esto es lo primero que debe hacerse. Coincido plenamente en el sentido de demandarles una clara respuesta a este apoyo armamentista que ellos le están dando a Nicaragua y que está desestabilizando la región. Yo creo que para nadie es un secreto que ese apoyo en cuanto a la obtención de armas, etcétera, viene de Rusia, y me parece que lo que debiera hacerse ayer, pero ya, es haber enviado una misión a Moscú que tome contacto al más alto nivel y exponga el peligro que esto está significando. Bueno, y en Moscú tenemos a un embajador que se la sabe, digamos, tiene mucha experiencia, y que es Mario Fernández Silva. Sí. Así es. Bueno, pero bueno, cuando uno habla, el programa era de política exterior, pero evidentemente, al igual que esta administración, se ha cruzado absolutamente el tema Nicaragua. Entonces, en las próximas semanas, y los invito de una vez, haremos otro sobre los países que no son Nicaragua y que tienen que ver más con relación ALBA, Asia-Pacífico, etcétera. Pero en el tema de Nicaragua, yo recuerdo que llamaron a los ex cancilleres, porque creo que yo cubrí esa reunión en Casa Presidencial, no sé si fue con ese canciller. Cuando Calero, fue cuando la isla Calero, bueno, fue la primera, que yo recuerde, si no me equivoco, fue la primera reunión que la presidenta nos convocó, ¿no? Exactamente. Pero, y me acuerdo también que convocaron en la Cancillería todo el cuerpo diplomático acreditado en el país, que yo pensé sinceramente que iba a pasar ahorita, cuando Ortega habló de lo de Guanacaste, que iba a volver a convocar al cuerpo diplomático, pero bueno, no pasó. Cuando ustedes hablan de un cuerpo diplomático bien fuerte, bien entrenado, y me resuenan las palabras del canciller Enrique Castillo en el primer mes de nombramiento, un almuerzo que tuvo en el Club Unión. Él decía, porque nosotros no tenemos ejército, nuestros soldados y nuestras fuerzas armadas son el cuerpo diplomático, y lo que quería decir es la forma de convencer y de defendernos además ante el resto del mundo. Pero es que en el primer año de esta administración, creyéndole al canciller nicaragüense, nos fuimos, y perdón la expresión tan popular, pero nos fuimos de pollos. Yo creo que René Castro cometió un error fundamental. Yo se lo he dicho a él, ¿verdad? Y a él, que le salvó la tanda, para andar en expresiones populares también, fue el viceministro Robercio, el ministro de Comunicación, que entendió que si aceptaba eso se preconstituye a prueba para un juicio futuro. Entonces envió una carta de protesta al gobierno de Nicaragua, porque él estaba de ministro ahí, que casi le cuesta el puesto. Dichosamente le envió, porque si no, eso lo hubiera utilizado Nicaragua en el juicio de la Haya en contra nuestra. Pero yo creo que después el gobierno ha manejado bien el asunto. Yo tengo la impresión de que se ha mantenido la calma, tal vez en ciertos momentos excesos retóricos, por ejemplo, la presidenta hablando de enemigos. Creo que uno habla de enemigos cuando ya está en guerra, ¿verdad? Y yo siento que el actual canciller, que es una persona tremendamente capaz, y es un hombre muy honorable, pero está como encerrado ahí en su burbuja de la Cancillería, y se olvida de una cosa que es muy importante en política exterior. Mire, la política exterior no es política exterior pura. La política exterior se forma adentro de un país. Si usted no tiene una base de apoyo interna, es muy difícil ejecutar una política exterior. Y entonces, por eso, en estas situaciones críticas hay que buscar la unidad nacional, la unidad nacional de convocar a todos los sectores, porque en lo que atañe a la defensa de la soberanía e integridad territorial, no puede haber bajo ninguna circunstancia disonancias. Y yo creo que el ministro debería, en el corto plazo, hacer un trabajo sobre
y el próximo ministro sobre todo, hacer un trabajo desde el inicio con todas las fuerzas políticas, porque aquí lo que se trata efectivamente es de unidad nacional. Sí, y hay algo que es muy importante. No se trata de que se va a negociar el problema, de eso en absoluto. Ahí hay que tomar la actitud firme que ha tomado el gobierno de la República. Pero sí yo pienso que el contacto humano entre gobierno y gobierno, mientras tengamos relaciones diplomáticas, es importante. Es importante el verse constantemente, el hablar de otros temas, de lo que sea. Si usted lo quiere llamar, el crear vínculos de amistad, de hermandad que debe existir entre los centroamericanos en otros ámbitos, para que no surjan estas confrontaciones que pudieran evitarse, en el sentido de no llegar a decir estos enemigos nuestros desde un inicio, ponerlos de enfrentamiento, actitudes de enfrentamiento. Yo creo, por otro lado, que hay que tener en cuenta una nota positiva, que el cuerpo diplomático costarricense se ha desarrollado excelentemente en los últimos años. A mí me parece que, y yo lo puedo comparar muy bien, porque del 78 al 82, aquella improvisación política que había, que el diplomático que se nombraba era el sobrino o el hijo o el amigo o la amiga de un diputado, porque esos eran nuestros diplomáticos. Entonces llegaban sin saber nada al servicio exterior, y después de 4 años, cuando ya sabían un poquito, se les quitaba para que entraran los amigos, las amigas, los parientes de la nueva nación. Hoy en día no, hay gente, muchachas y muchachos valiosísimos, y de veras que uno se siente orgulloso. Yo lo he visto principalmente en Europa, donde me toca más ir, pero en los Estados Unidos, en América Latina, gente muy buena, bien preparada, y que están allí para ser utilizados. Lo que pasa es que a veces no se les utiliza como debieran serlo, y eso es de veras un desperdicio enorme. Yo creo que la Cancillería podría reconsiderar, pensar y actuar en el sentido de tomar en cuenta esas fuerzas valiosas diplomáticas que tenemos, y además no quedarse allí, sino promoverlas hacia adelante. Bueno, nada más voy a robarles 3 minutos para ir a la última pausa. Regresamos con los últimos 3 minutos del programa para hacer una conclusión breve de cada uno de ustedes. Cuando la noticia trasciende el paso del tiempo y el instante no basta, minuto a minuto, más allá de la noticia. Minuto a minuto, más allá de la noticia, por Radio Monumental. Son las 3:22, nos quedan 3 minutos. Le voy a preguntar a los dos algo a manera de conclusión en esos 3 minutos, 1 minuto y medio cada uno, casi como un debate, y es: si a ustedes los llamara el nuevo presidente el 3 de febrero y le dijera: don Bern, en tema de Nicaragua, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Y un consejo, ¿qué es lo primero que tengo que hacer con el tema de Nicaragua? ¿Qué le recomendaría a usted, don Bern? Yo le recomendaría inmediatamente nombrar un grupo que se ocupe de esa acción verdad, que viaje a los países claves, eso sería por definirse, a exponer muy claramente lo que está pasando en Nicaragua, entre Nicaragua y Costa Rica. Por otro lado, tenemos lo que se había sugerido antes, en el sentido de constituir un grupo de asesores permanentes que estén dispuestos en el momento que sea necesario para que la Cancillería y la Presidencia puedan obtener sugerencias valiosas en cuanto a la problemática. Y naturalmente, lo que yo mencionaba antes, el hecho de establecer vínculos importantes de asistencia recíproca bilaterales con países amigos de Costa Rica, que puedan llenar ese vacío que responde a la acción lenta de los organismos internacionales. Claro, pero todo esto yo le estoy diciendo que se recomendaría al nuevo presidente cuando asuma, y esto es que hay que hacerlo ayer, hay que hacerlo ya. Es decir, yo espero que todo eso ya se haya hecho en el momento en que usted me señalaba. Bueno, sí, ojalá. Y yo le aseguro que el presidente Santos, después de lo de San Andrés, debe estar muy feliz de un tratado de asistencia recíproca. Don Constantino, ¿qué consejo le daría a usted? Primero, definir claramente los objetivos. ¿Qué se quiere?
cuáles son las acciones con respecto a Nicaragua y bueno, parte de esas acciones es establecer alianzas, tener actividad diplomática intensa, establecer los grupos de los que habla Don Bern y sobre todo obtener apoyo interno permanentemente, porque imagínese usted que le pase lo que le está pasando a Obama hoy día, que está tratando de tomar una acción de política exterior y tiene al Congreso dividido. Es decir, el presidente, la presidenta tiene que tener una base de apoyo interna como la que tiene Ortega. Es decir, nadie lo desaprueba en Nicaragua, ni la derecha ni la izquierda. Aquí hay que construir consenso, explicarle a los medios nacionales las cosas bien, no andarse con secretismos en esta materia y tener una amplia acción diplomática, y esto no borra la necesidad de tener un discurso político muy firme frente a Ortega. ¿En defensa de qué? De los principios de la soberanía e integridad territorial de Costa Rica. Gracias a los dos por estar aquí y recordándole a nuestros oyentes además que el tema de Nicaragua no es un tema que se vaya a resolver pronto. Primero porque Ortega seguirá siendo presidente todavía 5 años más. No, le hace falta unos añitos y vienen otras elecciones. Bueno, sí, digamos, ahí, bueno, acaba de ganar una. Sí. Digamos, y lo otro es que la Corte Internacional de Justicia, que esto es un poco enredado, pero en realidad Costa Rica había demandado a Nicaragua por Calero, Nicaragua demandó a Costa Rica por la trocha y la Corte Internacional de Justicia decidió unir los dos casos que Costa Rica no quería por nada, pero bueno, los unió y eso va a atrasar muchísimo más, no antes de que termine esta administración, la resolución de la Corte Internacional de Justicia. Mañana no tenemos programa porque hay partido de la CL en Jamaica, así es que regresaremos el miércoles con ustedes. Feliz tarde. El proceso de las elecciones presidenciales 2014, usted lo vive en Monumental y Canal 2. Por eso cada lunes, Minuto a Minuto, hace una radiografía nacional. Los problemas que nos aquejan como país. Conozca qué proponen los expertos. Un programa de análisis de cara a las elecciones del 2014. Minuto a Minuto, una radiografía nacional. Los lunes a las 9 de la noche por CDR Canal 2. Minuto a Minuto.